Esta noche hay un estudio muy interesante del que escuché hablar hace como, no sé, unos 7 u 8 años. Y al principio, la verdad, lo descarté, porque ciertas cosas me hacían pensar, ¿sabes qué? Esto parece que le quita el libre albedrío, o ya sabes, que nadie lo sabe y todo ese tipo de cosas. Pero cuanto más me pongo a investigar, más mérito le estoy viendo. Las cosas, lo que pasa en el mundo político y religioso, están empezando a encajar. Se está acercando, amigos. Yo creo que Jesús viene pronto. Y tengo aquí a mi buena amiga Wendy. Ha hecho un gran estudio sobre esto y estoy ansioso porque entremos en materia. Gracias por venir, Wendy. La Semana Cósmica. Quizá algunos nunca hayan oído hablar de ella. Supongo que no queremos romper la burbuja sin antes explicarlo. Así que, ¿quieres que simplemente entremos en materia? Sí, vamos. ¿Listos o no? Esto es una intro antes de ver la semana cósmica. Entonces, lo que sabemos aquí es que la puerta se va a cerrar, ¿no es así? Miremos Mateo 24, donde dice, como en los días de Noé, así será en la venida cuando Jesús regrese, ¿cierto? Cosas similares pasaron en los días de Noé. La puerta del arca se cerró y la gente se quedó afuera, esperando como una semana antes de que lloviera. Nuestra puerta se cerrará también. ¿Pero cuándo? Esa es la gran pregunta. Sí. Y algo que realmente quiero que todos tengamos muy en cuenta, en Mateo 24 dice, nadie sabe el día ni la hora. No fijamos fechas, pero siendo realistas, decimos que será muy pronto y les diremos por qué. Amén. Es una cita del gran conflicto y creo que es súper importante. Dice, para quienes nieguen o ignoren la cercanía del advenimiento de Jesús, será tan fatal como para quienes vivieron en los días de Noé al no saber la llegada del diluvio. Totalmente. Así que no es algo que debamos simplemente ignorar. La gente de nuestra iglesia teme decir, Jesús viene pronto, o quizás pueda ser este año. Y creo que gran parte de eso es que tienen miedo de equivocarse. Entonces, ¿qué piensa el mundo? La verdad, ¿a quién le importa? Sí. ¿Sabes? Proclamaré que Él viene. Si me equivoco, feliz de hacerlo. Más tiempo. Pero de cualquier manera, es pronto. Bien. Antes de entrar en algunas de las citas que voy a usar, creo que esto es algo muy importante de discutir porque mucha gente fuera de mi fe me ha dicho, ya ni siquiera creo que la profecía sea algo real, como que terminó con Jesús o la iglesia primitiva. Quiero examinar las escrituras y el por qué todavía hay profecías y personas que podemos llamar profetas. Muy rápido, las repasaremos. Primera Tesalonicenses 5. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Así que eso me dice que si no desprecias algo, aún tiene mérito. Sí, tiene que estar ahí. Y en verdad, sí. Mateo 24, Jesús habla de las señales del fin de los tiempos. Se levantarán muchos falsos profetas. Si nos advierte de falsos profetas, claramente significa que también habrá profetas verdaderos. Claro, si no, diría, eviten profetas. Sí, y sería más fácil decir no escuchen profecías. Listo. Pero en cambio, nos toca sentarnos y discernir. Amós, ahí veo un error. Amós 3:7 dice, de cierto el Señor Dios no hace nada sin que revele su secreto. Su secreto a sus siervos los profetas. Exacto. Y sí, Dios usó profetas en toda la historia, ¿no? Cada vez que algo cambiaba con el pueblo de Dios, como Moisés, Dios lo levantaba. A Abraham, a Daniel, a Jeremías. Cada vez que iba a haber un cambio en su pueblo. Entonces, ¿por qué al final diría Dios, no, ya terminé? Como, no les daré más, ya están bien. Claro. No lo sé, así que aquí vamos. Primera de Corintios. Pues ahora conocemos y profetizamos solo en parte, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado. Entonces, esto de que profetizamos solo en parte, ¿verdad? Profetizar es algo que continuará hasta que.
Ven a lo perfecto, porque entonces se habrá descontinuado. Hasta el regreso de Jesús aún tenemos profecías. Esto, como Efesios 4, dice, dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos. ¿Aún nos falta equiparnos? Sí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Estamos en unidad? Sí, Deberíamos. Pero hay millones de denominaciones. Sí, y luego, hasta que logremos la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. O sea, no reflejaremos perfectamente a Cristo hasta que Él venga. Trabajamos en eso, un proceso de santificación. Pero ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, existirá hasta la plenitud de Cristo, que como dijiste, está en Efesios. sí. Hay un par más. En 1 Corintios, Pablo nos dice que busquemos el amor y deseemos dones espirituales, pero sobre todo, que profeticemos. Claro. De todos los dones, dice que este es el mejor, es para la iglesia. Genial. Sí, y en el libro de Hechos vemos que, aún después de la cruz, se continuaron haciendo profecías. Hechos 11, Agabo profetiza hambruna. Hechos 13, hay profetas en Antioquía. Hechos 15, los profetas animan a los creyentes. Es rápido. Sí, podrías. A Juan el Revelador ahí. Es decir, eso es Sí. lo más neotestamentario. Sí, todo su libro, exacto. Luego Joel. De este se habla mucho, pero... Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, ancianos soñarán, jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes del día grande y terrible del Señor. Dice, hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos, siervas, no importa. Todos tienen el don de profetizar. Él nos enfoca en un solo grupo. Pero luego miras Joel 2:28 y si lo comparas con Mateo 24 y Apocalipsis 6:12, verás exactamente las mismas palabras del sol convirtiéndose en tinieblas y la luna en sangre. Algunos confunden esto. Dice, antes del día grande y espantoso del Señor. Dicen, ¿qué es eso? Algunos creen, fue cuando lo crucificaron. Ese fue su día asombroso. Pero si miras Mateo 24 y Apocalipsis 6, a lo que se refiere es justo antes de que Jesús regrese. Esa es la señal de la venida del Hijo del Hombre. El sol y la luna. Así que dice claramente que habrá gente profetizando justo hasta su regreso. Vaya. De acuerdo, solo quería dejar eso por ahí, y ahora quedan dos más. El dragón, enfurecido con la mujer, fue a hacer. La guerra. Ah, lo escribí mal. Guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que literalmente le hacen la guerra a quienes tienen los mandamientos de Dios y el espíritu de profecía. Vaya. Eso es una locura porque ¿qué están haciendo la mayoría de las iglesias hoy en día? No cumplen los mandamientos de Dios y además rechazan la profecía. E incluso, ¿cómo qué? Dicen, no quiero leer Apocalipsis, no me lo leas, no estaré aquí. Será arrebatado de aquí y todas estas cosas. Yo quise estudiar y con alguien y le dije, puedo mostrarte por la palabra de Dios quién es la bestia, cuál es su marca y todo eso. Y me dijeron, no. Ni estudiar lo necesito, no estaré aquí. Y yo, vaya, Satanás es. Es un maestro tan hábil del engaño que ha convencido a los cristianos de decir, no, ni siquiera voy a ver ese libro que advierte sobre los tiempos finales, porque creo que ni siquiera estaré aquí para presenciarlos. Sí, es triste. Lo he oído mucho. Me mata porque Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Y aún así,
No Y está también bien. dice, Básicamente, no sé si dice maldito, pero básicamente maldito es cualquiera que añada o quite de este libro. Y si no lo lees para nada, le estás quitando. Es verdad, es verdad. Sí, de verdad que se están perdiendo de muchísimo. Aquí hablaremos de esto un segundo. El enemigo sabe que su tiempo es corto, y lo dices mucho aquí. Ajá. Pero creo que algo que debemos reconocer es que muchos de nosotros no lo sabemos. El enemigo sabe que su tiempo es corto y pensamos, Jesús viene pronto. Pero pronto podría ser otro siglo, ¿sabes? Lo dijo hace 2000 años, es relativo. Mi pregunta es, ¿cómo lo sabe? Mikey, ¿cómo sabe que su tiempo es corto? ¿Cómo lo sabe Satanás? Él estudia la profecía más que nosotros. Yo creo que él también desempeña un rol importante, porque Cristo regresará cuando el sistema de la bestia ya esté firmemente establecido. Y Satanás tiene su propia agenda para cuando va a establecer todo este sistema. Él no puede actuar libremente. Debe obrar mediante agentes de este mundo. Él es el Dios de este mundo. Por eso, Él pudo ofrecerle todos los reinos a Jesús y a cualquiera más. Y nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de la oscuridad de esta era. Satanás obra por agentes, pero lo ha estado haciendo por un largo tiempo, y tiene a su gente estratégicamente ubicada. Todos son peones, y Él monta el sistema de la bestia. Así que creo que él tiene su propia agenda. Él es un falsificador. Todo lo que Él hace es copiar lo que Dios hace. Dios tiene sus profecías, y Él también tiene las suyas, y tiene su propia agenda. Así que sí, creo que él sabe que le queda poco tiempo, porque en realidad está impulsando activamente la llegada del fin. Sí, claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y él ha estado aquí desde el principio, ¿no? Estuvo en el jardín y escuchó cuando Dios le dijo a Adán que su descendencia le aplastaría la cabeza. Si sabes que te van a aplastar la cabeza, ¿no desearías saber cómo, por qué o cuándo? Su existencia depende de ello, así que, claro, se lo toma más en serio. Pero sí, él conoce las profecías mucho mejor que nosotros, porque las ha visto desarrollarse desde el principio hasta ahora. así es. Veremos una profecía que dice, Satanás ha engañado a la tierra por 6000 años. Así que aquí vamos a abordar la semana cósmica del tiempo. Para quienes no lo hayan oído, tiene dos nombres. La semana cósmica, o gran semana del tiempo, y si nunca la han oído, es fascinante. La semana cósmica del tiempo, en esencia, establece que tal como Dios empleó 6 días para crear la Tierra y luego el séptimo día descansó, este es el modelo que Él utiliza para la duración completa de la existencia terrestre. Así que, por 6000 años, la Tierra se desarrollará por completo y luego terminará. Y luego, el año 7000 es el año del jubileo, es el año de descanso. Es un reinado milenial de 1000 años. Y al ver esto podemos empezar a pensar, wow, ok, el tiempo es realmente corto. Intenté hacer este gráfico. Las imágenes son geniales, pero no coinciden con la línea de tiempo de abajo. Pero si miran la línea de tiempo de abajo, es como del día 0 al 1 es el primer milenio. Y luego del 1 al 2 son 2000 años. Y ahí es cuando ocurrió lo de Moisés, ¿verdad? Y así, del 2 al 3 es el tercer milenio. Y del día 3 al 4 es el 4000. Y Jesús apareció. Jesús apareció a los 4000 años. Del 4 al 5 es el 5000. Y luego del 5 al 6. Y el sexto milenio es lo que estamos analizando aquí. Potencialmente, el momento en que la historia de la Tierra terminará. Y entonces, ese último día, o sea, esos 1000 años, es cuando tendremos la Nueva Jerusalén y a los santos reinando con Jesús en los cielos. Esto es solo un apoyo visual, y luego entraremos en los detalles. Se le llama la Gran Semana del Tiempo, por John Andrews, quien escribió este extenso artículo. No es su idea original, lo leí para estudiar, y fue escrito en 1883. Y él lo explica de nuevo y dice muchas de las mismas cosas. Pero así como hubo 6 días de creación y un día de descanso, la ley de la Tierra es similar.
Así que los hebreos se suponía que cultivaran por 6 años y al final debían tener un año de descanso. Y en ese año de descanso no debían cultivar nada y dejar que los pobres de la tierra recogieran. Era una manera en que Dios enseñaba la generosidad. Así lo tiene en la ley del país. Pero este es hermoso. También tiene el año del jubileo. Y el año del jubileo en realidad está compuesto por 7 sietes. Y lo que tienes es que después de cada, ellos cuentan. El tiempo se medía por jubileos bíblicos. En el Antiguo Testamento dirá: en el reinado de tal rey, en el 5º jubileo, esto pasó. así contaban el tiempo con jubileos. Pero aquí está lo hermoso. Cuando aprendí esto, quedé asombrada con Dios. El año del jubileo ocurre cada 50 años y consiste en 7 semanas de 7. Es como que 7 por 7 es 49 y el siguiente es 50. Así que el año 50 es el año del jubileo. lo hermoso es esto. Al leer el Antiguo Testamento y estudiar el jubileo en ese año, todas las deudas se cancelan. Todos los esclavos son liberados. Y aquí viene la mejor parte. Dios ordenó este sistema para que en el año del jubileo toda la tierra fuera devuelta a su legítimo dueño. Así que esto es que, sí, supongamos que una persona judía terminaba. Bueno, en ese tiempo eran hebreos. Digamos que un hebreo caía en apuros económicos. Lo que pasaba es que arrendaban su tierra o como la hipotecaban para que alguien más les ayudara a pagar, ya sabes, como si estuvieran alquilando su tierra. Pero entonces, en el año 50, quien quiera que tuviera una hipoteca o si la tierra de alguien estaba arrendada a otro, esa deuda se cancelaba. Y el entendimiento bíblico, lo que dice la Biblia, es que la razón por la que Dios hizo esto fue para que sus hijos siempre tuvieran una herencia. Así, si un hebreo enfrentaba dificultades económicas, estas no se extenderían a sus hijos. Sus hijos igual recibirían la herencia. Sí, pero míralo desde una perspectiva más amplia. Ahora mismo, nuestro mundo, lamentablemente, no está bajo el dominio de Jesús. Conocemos al príncipe del aire, ¿verdad? Sí. Él dice que no es su reino, porque Satanás gobierna ahora. Pero en toda la cronología cósmica, el año del jubileo es cuando la tierra le es quitada a Satanás. Él es arrojado a una prisión. Y Adán era el dueño original, ¿no? Él era el dueño. Satanás se la robó. Él tenía la propiedad. En el año del jubileo, Dios recupera de Satanás la propiedad y la da a la simiente de Adán. ¿Qué es Jesús? Es tan hermoso como el año del jubileo, el sistema que él tenía establecido, es literalmente el modelo de lo que sucederá al final de los tiempos. Me impactó al leerlo. Pensé, Dios, eres tan bueno. Nunca lo había conectado de esa manera. Sí, es increíble. Bueno, vamos a ver algunas escrituras rapidito, y esta es la escritura que muestra que 1000 años en la tierra son como un día. Para el cielo. La primera es Salmos 94, que voy a leer de mi Biblia aquí. Dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el ayer que ya pasó, y como una vigilia en la noche. 1000 años son como vigilia nocturna. Nunca la oí. ¿Verdad? Qué bueno. Sí, es bueno. Y Apocalipsis 20, no lo leeré porque va del 1 al 6, pero aquí es donde Satanás es atado, y dice que los santos reinan con Jesús por 1000 años. Ese es el milenio, ¿verdad? Pero eso muestra que por 1000 años, en los tiempos finales, habrá un descanso, y que Dios tendrá a su pueblo con él. Y luego, Oseas 6, del 1 al 2. Este me encanta. Este es como uno de mis favoritos. Dice: vengan, volvamos al Señor, porque Él nos despedazó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Y aquí viene lo importante. Después de 2 días, nos resucitará. Jesús llegó en el año 4000, ¿no? Ajá.
Pero si lo miramos como días, Jesús vino en el cuarto día. Desde la Biblia. Tras 2 días es el sexto, el final. Luego de 2 días nos revivirá. Al tercer día nos levantará. Literalmente ahí sucede la resurrección. Y entonces dice que, sí, al tercer día Él nos resucitará, para que podamos vivir en su presencia. Es hermoso. Es increíble. Sí, no viviremos con Él hasta el final. Y tras el tercer día estaremos en su presencia. Oh, eso es hermoso. Y en Hebreos 4, 1 al 11 se habla de un futuro reposo para el pueblo de Dios. Así que en la semana cósmica vemos esos 1000 años como el año de reposo. La tierra desolada descansará, igual que en el año del jubileo, cuando la tierra debía estar desolada y descansar del cultivo. Entonces, la pregunta ¿es plausible que Dios ordene 6000 años de conflicto mundial más 1000 años de descanso en el cielo? Bien, algo a considerar es esta idea de la semana cósmica del tiempo. No es nueva en absoluto, es decir, esto no es un concepto moderno. Y por eso, solo quería que consideráramos esta idea presente en tantos escritos históricos diferentes, con profundas raíces judías. Quiero aclarar con esta salvedad que no me tomo el Talmud ni el Zohar en serio, en absoluto. No es algo que yo siga o en lo que crea profundamente. Estas ideas también están aquí, en el Talmud. Que si no están familiarizados, el Talmud es solo un comentario judío. Hablan de distintos asuntos, como las costumbres de los rabinos, y también discuten mucho sobre las tradiciones que tienen los rabinos y cómo ellos creen que debería vivirse el Antiguo Testamento. Ni siquiera dice ser escritura, es solo un comentario. Pero ahí comparten que hay 6000 años de historia mundial, seguidos de 1000 años de desolación o reposo para la tierra, justo como decías. Mikey, Vaya. Y luego el Zohar enseña que cada día de la creación equivale a 1000 años, existiendo un séptimo milenio, el cual es el reposo mesiánico. Este es un libro de misticismo judío. Así que de ninguna manera lo sigo. Eso es la Kabbalah y todo eso. No tomamos al pie de la letra todo en esos libros, pero como decías, el diablo tiene una falsificación, así que Claro. Dios conoce su cronograma y se lo dice a la gente. bueno, creo que Satanás conoce el cronograma de Dios y se lo dice a la gente como si dijera, mira, te estoy dando una palabra profética. No es su poder, solo comparte la sabiduría divina. Sí. Y luego, Esto quizá roce lo conspirativo, pero creo que Satanás de alguna manera tiene que revelar su plan. Ahí está, en la cábala y todo eso. Por eso existe toda esta programación y demás, ¿sabes? claro, sí, está en la Kabbalah. Ok. Y los primeros escritores cristianos, la epístola de Bernabé, y dicen que este es el mismísimo hombre que viajó junto a Pedro. No, con Pablo por un tiempo. No está en el canon. Pero de todas formas, fue escrita en el siglo I o II, y dice que Jesús concluyó su obra en 6 días, o sea, los 6000 años. Y luego, Ireneo, del 130 al 202 después de Cristo, afirma que los días de la creación tienen una duración histórica. Su nombre, creo, era Justino. No sé por qué puse just. Pero Justino Mártir también afirmó que hay 6000 años seguidos de un milenio. Wow. Son solo algunos datos históricos. Grand. Investigación. Sí, lo intenté. O sea, es bueno saber lo que dice la Biblia, pero creo que cuando ves pruebas históricas fuera de la Biblia, también demuestra que, oye, esto podría tener algo de peso. Claro. Ok. Así que, no sé. Había un videíto. ¿Quieres compartirlo sobre él? Sí, de hecho, estabas hablando de que esta no es una idea nueva. No es solo, no tienes que ser adventista para creer en esto, ni tampoco para nada. Ay, y de hecho, déjame ver si he cambiado. Sí, mucha gente probablemente conoce a esta chica, Kay Paggi.
No creo todo lo que dice porque está empezando a hablar de cosas con las que no estoy de acuerdo, la verdad. Pero... este video es muy bueno. Y ella habla de una Biblia muy antigua, o de dos versiones que de hecho dicen algo sobre la edad de la Tierra. Y escuchen la conclusión a la que llega. Es una Biblia estándar, con Antiguo, Nuevo Testamento y apócrifos. Fue de 1818. De Adán a Cristo, 3.974 años, 6 meses, 10 días. Y desde el nacimiento de Cristo hasta el presente año es 1815. La suma total de años, desde el principio del mundo hasta este año de nuestro Señor Dios, 1815, es de 5.789 años, 6 meses y esos 10 días. Y se lista la fecha de la creación, 4004 a.C. Esta es mi Biblia Cassell de 1863. Y de nuevo, al inicio, la creación fue en 4004 a.C. Del 4004 a.C., fecha de creación, a 1815, año de la Biblia, fueron 5.789 años, 6 meses y 10 días. Desde entonces han pasado 211 años. El 2026 es el año 6000. Vaya, eso es muy profundo. Grande. Sí. Así que 2026 es el año 6000. Y luego tenía algo más anotado aquí que quería comentar. Sabes, simplemente hablando de otras fuentes que ni siquiera son cristianas, como por ejemplo el raelianismo, son personas que sostienen la creencia de que los Elohim son, de hecho, seres extraterrestres que sembraron la vida en nuestro planeta Tierra. Además, poseen una serie de profecías que anuncian el regreso de Jesús, quien, según ellos, volverá acompañado de figuras como Buda, Mahoma y otros maestros ascendidos. Y dicen que esto va a ocurrir para el 2035. Así que no hay una fecha real fija. Pero cuando analizo, por ejemplo, ¿qué dice el mundo esotérico? ¿Qué afirman los cristianos? No veo. Cronología que pase de 2035. 2035 es como lo más tarde que he visto. Hay un sitio web llamado Messiah2030project.com y esto es lo que vi hace años y que al principio rechacé porque pensé que parecía quitar el libre albedrío y todo eso. Pero han estado presionando y promoviendo activamente este mensaje durante ya un tiempo. Y si lo desean, pueden verificarlo por ustedes mismos. Messiah2030project.com y Alice Bailey, que es una escritora esotérica. Aunque no creemos en sus escritos, ella era una canalizadora que se comunicaba con maestros ascendidos y también con extraterrestres, o lo que sea. Y ella habló de que el año 2025 sería de gran trascendencia, ya que marcaría un cambio completo para la humanidad, donde entraríamos en la era de Acuario, la Edad Dorada. Dijo que también significaría la manifestación externa de la jerarquía, lo cual literalmente es seres espirituales manifestándose en nuestro mundo. Y lo que en 2025 vemos dispararse es, hay drones por doquier y no sabemos qué son. Ni buenos ni malos. Sigan su vida. El gobierno dice, nos comunicamos con no humanos. No sabemos si son alienígenas o interdimensionales. Esto pasa de verdad. Estas cosas suceden, no por la escritura profética que debamos creer, sino porque Satanás tiene un plan y da a sus profetas sus profecías. Y están publicando las profecías con la esperanza de que caiga gente en la trampa del movimiento Nueva Era y cosas por el estilo. Pero el año 2025 es sumamente significativo y muchas personas están familiarizadas con Walter Beath. Él realmente cree en este concepto de la semana cósmica. No pondré el clip, pero pueden buscarlo. De hecho, él hace una presentación completa sobre esto. Así que fue entonces cuando me di cuenta y empecé a pensar realmente más a fondo sobre todo esto, ¿saben? Y cuando veo lo que está pasando en el mundo, no veo cómo esto pueda seguir así por mucho más. Claro, o sea, con la amenaza de una guerra nuclear. ¿Qué va a sobrevivir después de eso? Exacto. Es loco.
Sí. Voy a repasar algo que me resultó verdaderamente asombroso y que desearía compartir con todos ustedes. Voy a mirar. Un poco más tarde examinaré algunas profecías que se hicieron sobre, de nuevo, el concepto de la semana cósmica. Pero antes de eso, sé que mucha gente es sola escritura, así que no quieren oír nada a menos que venga directo de la Biblia. Y lo que quiero mostrar es que Dios tiene un patrón, y el patrón de Dios es el 7. Por ejemplo, Lo vemos en la creación, ¿verdad? 6 días. de creación, pero no estuvo completa hasta que tuvo ese séptimo día de descanso. Y de hecho hay algo que no incluí aquí, pero si analizamos los ciclos temporales, sabemos que el mes se rige por las fases lunares, ¿no es así? Nuestros ciclos mensuales se basan en la luna y los anuales en el sol, ¿verdad? Porque si en ello crees, ellos dicen que giramos alrededor del sol. Lo diré, me reiré, porque sé que crees diferente. Yo ya ni sé qué creer. Bueno, la Biblia dice que el sol es para los días, la luna es para los meses, por eso se llaman así. Y las estrellas son para las estaciones. Así que él sí tiene Como un reloj de luminarias en el cielo. Sí, pero si lo piensas, ¿de dónde sacamos la semana? Nuestra semana no viene literalmente de nada más que de que Dios la ordenó en la creación. O sea, todas las civilizaciones, cada grupo antiguo, literalmente alrededor del mundo, siempre han usado la semana de 7 días. No hay otra razón para esto sino la idea de que Dios la ordenó así, lo cual es asombroso. increíble. Lo que quiero mostrar es que Dios está obsesionado con el 7. Hice un estudio del número 7 en la Biblia, y al principio pensé, wow, hay muchos. Y mientras seguía, me sorprendió cuántas cosas él tiene que van con el 7. Ok, voy a ir un poco rápido con esto, porque es mucho. Pero solo quiero explicar la palabra hebrea. La palabra hebrea para 7 es Sheva, y proviene de la misma raíz que la palabra Shavá, que significa jurar o comprometerse. En el pensamiento hebreo, sieteificarse, algo raro de decir, pero Significa hacer un pacto o juramento. A lo largo de la Biblia, el 7 se une a pactos, promesas y compromisos divinos, o sea, juramentos. un ejemplo. Génesis 21, 28 a 31, donde Abraham es después de que Dios le dice, él le da. Dios promete a Abraham, y él da a cambio 7 corderos a Dios. El lugar es Beerseba, el pozo del juramento. Así que él toma 7, sabiendo que es un compromiso vinculante, y lo sacrifica a Dios. Y Beer significa pozo del juramento, pues Beer es pozo en hebreo. Así que es algo para empezar. Aquí vamos. Así que rápido. Todo sobre el 7 en la Biblia. 7 días de creación. Dios bendice y santifica el séptimo día, y nos manda recordarlo. Y lo santificó. Los ciclos festivos se basan en 7. Ver Levítico 23. La tierra descansa cada séptimo año, y el jubileo 7 veces 7. Luego, Daniel 9, 24 al 27 dice, 70 semanas. La profecía de las 70 semanas, que es 70 por 7, Hay 7 fiestas. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos. Hablaremos de ellas más tarde. Pero esto era algo que Dios hizo que su pueblo siguiera, por lo que es vital para su sistema de adoración. Las 7 iglesias del Apocalipsis, esto es todo de él. Del Apocalipsis. 7 espíritus, candelabros, estrellas, sellos, trompetas, truenos. 7 cabezas, últimas plagas, copas de ira y ángeles. En el servicio del santuario, vemos un candelabro de 7 brazos, y el sumo sacerdote entra y rocía sangre 7 veces en el altar para purificar. El altar. Y luego el templo mismo. En Jericó, 7 sacerdotes tocaron 7 trompetas. 7 días marcharon 7 veces la ciudad el día 7. En sigue un patrón.
El perdón. En Mateo 18 se nos instruye que debemos perdonar 70 veces 7 veces. En Lucas dice que perdones 7 veces al día. Y en Proverbio 24, el justo cae 7 veces. Y se levanta. Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así que el 7 es como culminación, ¿sabes? Pureza, justicia. Milagros. Naamán se lava 7 veces en el río Jordán. Para limpiarse. Y en Mateo, el milagro de la alimentación con 7 panes. María Magdalena tuvo 7 demonios. Es como, sí, creo que es interesante, pero para mí significa que estaba colmada hasta el borde. Sí, claro. La plenitud total del mal. Y Dios aún la redimió. Wow. Este es genial. Las generaciones. Mostró este patrón en ellas. De Abraham a David hay 14 generaciones, o sea, 7 más 7. De David al cautiverio babilónico hay 14 generaciones. Y de Babilonia a Cristo hay 14 generaciones. Y todo eso lo detalla en Mateo 1:17. Solo muestra cómo usa el 7 como un patrón. Enoch, lo conocemos, ¿verdad? Caminó con Dios. Se le consideraba justo y fue literalmente el único a quien Dios se llevó. Y es el séptimo desde Adán. O sea, ¡Qué locura! No sabía. Un patrón de rectitud. Sí, es genial. Esto es nuevo para mí. Bueno, las 7 declaraciones. Jesús en la cruz solo pronunció 7. Padre, perdónalos. Al ladrón, conmigo en el paraíso. A Juan, he ahí tu madre. Dios mío, tengo sed. Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Solo 7 declaraciones hizo en la cruz. Wow. ¿Increíble? Así es. en el Nuevo Testamento solo tiene 7 declaraciones yo soy. ¿Qué? Dice, soy pan de vida, luz del mundo. Yo soy el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Estas 7 son las cosas declaraciones. que hacen que la palabra de Dios sea sobrenatural, porque hablamos de lo llamamos libro, pero son 66 libros escritos por más de 40 autores distintos de todos los ámbitos, desde pescadores hasta reyes, escritos en un lapso de 1200 años, y aún así. Es todo tan perfecto, ¿sabes? Si un autor más hubiera dicho que Jesús dijo, yo soy, o algo, serían 8. Es una locura, ¿me entiendes? Hasta la gente. Si los escribas cometían el más mínimo error, quemaban todo y volvían a empezar. Es tan preciso, y yo he investigado algunos de estos códigos bíblicos y cosas por el estilo, y es bastante interesante ver que, al observar el hebreo, cada cierto número de letras y otros elementos forman palabras. Es un libro sobrenatural, la palabra viva de Dios. Sí, 100%. Honestamente, creo que por toda la eternidad aprenderemos cómo Dios ordenó todo en la Biblia. Como decías, los códigos bíblicos. La mitad se pierde al no saber hebreo. Pero un día veremos el panorama completo. Nos volará la cabeza. Y aprendiendo de Dios y su carácter. Estoy entusiasmada. Ok, último 7. Así que ahora voy a ver un poco el espíritu de profecía. Y para aquellos que no son de mi fe, estos son de Ellen White. Pero yo creo que sí tenemos profetas en el fin de los tiempos. Por eso confío en su palabra. Y a quienes dudan de las profecías, mi método es, lo escucho, lo leo y lo dejo en espera. A ver si se cumple, ¿sabes? Claro. Se nos pide probarlo todo. No lo aceptes así. Ahí. Pero no puedes. Si no lo escuchas. ¿Ya? Sí, si no lo lees. Cuando llegué a la iglesia adventista, desconfiaba. Nunca había oído de un profeta moderno y pensé, no sé sobre eso. Pregunté a mucha gente y escuché muchas razones de por qué los adventistas son una secta. Y yo dije, está bien, veremos. Literalmente en Internet hay citas fuera de contexto, pero no quise leer opiniones ajenas. Así que empecé a leer por mi cuenta
y el primer libro que leí fue Palabras de vida del Gran Maestro. Ah, sí. Pero de verdad, lo único que vi en su libro es que ella simplemente magnifica la palabra de Dios. Sí, Es como leer un comentario de la Biblia, de la misma manera que leerías a cualquier otro autor bíblico. Lees sus palabras y piensas, nunca lo vi así. Ella no cambia el significado, solo añade. Y así Yo también me percaté de eso. De hecho, la primera vez que leí algo suyo, y a mí me encanta el Apocalipsis, estaba leyendo algo que ella escribió sobre el Apocalipsis, y comenzaba diciendo que Juan fue exiliado en esa isla. El Apocalipsis lo menciona, que fue exiliado a la isla de Patmos, y luego el texto sigue su curso. Bueno, ella te interrumpe y dice, ¿qué debía estar pensando él mientras miraba? Rodeado por la profundidad del agua, ¿qué criaturas hay allí? Y todo eso. Yo pensaba, wow, jamás me había detenido en un solo punto para realmente meterme en la piel del personaje. Y eso es justo lo que ella hacía. Y exclamé, esto es fabuloso. Sí, de verdad, adoro sus libros, es cierto. Pero no obtuve esa comprensión ni aprecio hasta que lo leí por mí misma. Claro. Así que eso es lo que quería decir. Pero si nos adentramos en el estudio de sus palabras, en el espíritu de profecía, que como sabemos, la Biblia nos insta a aferrarnos a él, descubrimos que hay 42 afirmaciones distintas que declaran históricamente, el mundo acaba en 6.000 años. Wow. Y luego hay 41 declaraciones diferentes que hablan de una marca de 4.000 años. Y lo que ella dice es que Jesús vivió hasta la marca de los 4.000 años. Pero los eruditos ni discuten ese punto. Así que no es algo específico de ella. Solo lo estaba incluyendo. Dice, no olvidéis esto, que para el Señor un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Esa es probablemente la escritura más clara que tenemos que apunta a la semana cósmica. sí. Pero veré estas dos citas que creo que son geniales. Ella dice en esta, el gran conflicto entre Cristo y Satanás ha durado casi 6.000 años y pronto concluirá. Y sin embargo, pocos le prestan atención. De 1884. La segunda. Sí, 1884. Hace mucho. Y esto es de primeros escritos. Es uno de mis libros favoritos. Dice, cuando la bendición fue pronunciada sobre quienes honraran a Dios guardando su sábado, hubo un gran grito de victoria. Esto, dice ella, ocurre en el cielo. Y añade, entonces comenzó el jubileo, cuando la tierra debía descansar. Aquí solo reitero. El hecho de que esos últimos 1.000 años son un jubileo, donde estamos con Jesús en el cielo y la tierra descansa desolada. Quiero reiterar que los eruditos lo confirman. No es algo exclusivo de la Iglesia Adventista. Casi todos los eruditos creacionistas dirán que Jesús vivió 4.000 años después del inicio de la historia. Así que eso no se discute. Pero el espíritu de profecía tiene específicamente 2 declaraciones. Y es interesante porque ella dice un par de veces que en su bautismo se cumplen los 4.000 años del gran conflicto. O sea, lleva 4.000 años, pero también hace una declaración en la crucifixión. Así que el único y mínimo margen de maniobra que nos queda, si seguimos esta lógica, son esos 3 años y medio entre su bautismo y su crucifixión. Y es donde se pone interesante, como el video que compartiste. Si contamos 4.000 años desde el bautismo de Jesús, registrado en el 27 después de Cristo, ¿a qué año nos lleva hoy? Así que 27 más 2000, ¿cierto? Es bastante fácil. Ah, sí, 2027. Sí, 2027. Sí, así que si vemos el final de los 6.000 años, podría ser en 2027. Sabes, al ver el video que compartiste, su cálculo no cuadra. No entiendo cómo llegó a 2026. Soy malo en mate, ¿Ves? así que no pude seguirla, pero me pareció interesante. Bueno, no me tomé el tiempo de revisar sus números, pero mucha gente olvida que cuando se cambió el tiempo, Cuando pasó de E a C. A Sí. de la gente C. olvida que no hubo año cero. Cierto. Así que eso
En realidad tienes que agregar ese año. Quizás por eso erró de 2026 a 2027. Sí, puedes. Es interesante. Si contamos 4000 años desde su crucifixión, serían 3 años y medio después. Si consideramos su bautismo, podría ser 2027, pero su crucifixión, 3 años y medio después, nos llevaría al 2030. Y lo que, interesante, en la cruz Jesús dijo, consumado es. Esa es la parte, el punto de su ministerio donde derrotó a Satanás. Para mí es más un marcador. Sí, su ministerio inició en el 27, pero personalmente me inclino a creer que fue su crucifixión. La que marca los 4000 años. Veo. Y eso es solo mi opinión, es solo mi sesgo personal. No tengo nada que añadir, pero es mi opinión. Entonces, Sí, crees que es 3 años y medio después de su bautismo, pero siguen siendo solo 3 años y medio. O sea, eso pasa muy rápido. Claro, es un margen muy pequeño, pequeñísimo. Esto te volará la cabeza. Mi esposo y yo hablábamos de esto hoy. Sabemos que la Biblia dice, como en los días de Noé, ¿verdad? ¿Así será el fin de la era? Comiendo, bebiendo, casándose, construyendo y todo eso. Bueno, si miras la historia de Noé, él literalmente empezó a construir el arca y le decía a la gente porque le preguntaban, Noé, ¿qué haces? ¿Un arca en el desierto? Ni llueve. ¿Qué haces? Y él, Dios va a hacer algo grande. El diluvio se acerca. Y bueno, podemos imaginar que lo llamarían loco, ¿no? Es la reacción natural. Y 120 años, eso me impresiona. 120 años construyó el arca. Wow. Y todo ese tiempo les advertía, se acerca un diluvio. Prepárense. Y seguro se burlaron de él todo el tiempo, ridiculizándolo. Está perdiendo tiempo y dinero. Por 120 años se difundió el mensaje y nadie hizo caso. Es que, en realidad, es muy trágico. Los únicos que subieron al arca fueron su familia. Había 8 personas en el arca. Sí, Es triste, pero fíjense, presten atención. Si nos ven y son adventistas, esto les va a gustar mucho. Literalmente, la última profecía pública. Pública que tuvo Ellen White. Fue en 1910. 1910. Súmale 120 a eso. ¿Sabes a qué año llegas? 2030. Oh, wow, sí. Entonces 2030. sí, dices 120 años, como Noé tuvo 120. Él estuvo dando mensajes proféticos, y luego fallece. Y luego hay 120 años para que las personas presten atención a ese mensaje. Pero, ¿cuánta gente realmente va a subirse a tiempo antes de que llegue el año 2030? Sí, no lo sé. De eso hablábamos hoy, y pensé, lo compartiré. Ni siquiera lo sé, pero podría ser. Eso es interesante, sí. Pero aquí estamos, como la novia de Dios, de Cristo, y muchos aún aman el mundo. vaya. Aunque lo neguemos, lo estamos. El mundo es hermoso. Es difícil soltar lo conocido. Pero Dios espera que estemos listos y tomemos la Biblia en serio. Sí, recuerdo. Cuando vivía en el mundo como cristiano autoproclamado, yo. No quería que Cristo volviera. Yo me divertía, pero Cada día que pasa, cuando tengo mi devocional matutino con mi esposa y oramos juntos. Literalmente oro, diciendo, Señor, ven pronto. Solo dudo al pensar en quienes no están listos, o incluso en mí. Sabes, ni siquiera sé si estoy listo. Pero ya estoy tan harto de este mundo. Muy harto. No hay nada en este mundo que valga más que perderme la eternidad, y he vivido tantas cosas. Este mundo ya no me ofrece nada. Yo también, amén. Aquí se pone interesante. Quizás hayan oído hablar de la semana cósmica. Quizá nunca se dieron cuenta de que esos 6000 años podrían haber terminado en 2027. Podría terminar en 2030. Pero de nuevo, eso es poco margen. Si nos queda 1 año o 3, eso es muy poco tiempo.
¿Entiendes? Tenemos que ordenar nuestras vidas ya. Imagina que un médico te dice que te quedan 3 o 3 años y medio de vida. Sí. O sea, Claro. ¡qué miedo! Sí, sobrio. Somos cada uno.